buenas tardes a todos. En primer lugar, mi más profundo y sincero agradecimiento por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en este importante evento, en el que a mí me ha tocado hablar de un tema que es más que interesante. Me ha tocado hablar sobre un tema que es desafiante a la vez, que tiene que ver con la nueva economía y las industrias 5.0. Fíjense que la nueva economía se empezó a hablar no recientemente, sino hace mucho tiempo atrás. Ya se empezó a hablar en la década de los 90. En esos momentos, Brian Arthur pues fue el que empezó hablando de esta importante tendencia, digamos. Toda vez que en la economía, como ustedes lo saben, hay muchos grandes pensadores. Incluso ahí recordemos que existe lo que es la historia del pensamiento económico, donde ha ido evolucionando, incluso con muchas propuestas. Y es por eso que en la década del 90 Brian Arthur empezó a hablar sobre la nueva economía. Y otros actores también ya lo empezaron a hablar a través de diversos papers publicados en importantes revistas anglosajonas, y siempre han marcado la ruta. Fíjense que el despegue de este concepto se da entre el 95 y el 2000, cuando se hablaba, ustedes recordarán, de las famosas transformaciones de la industria de las telecomunicaciones, donde se hablaba incluso de cómo significaba la gestión del pensamiento, del conocimiento, y es ahí que en esos momentos despega. Y por supuesto que hubieron varios cambios en lo que es la integración del mundo, en lo que es cómo se veía el tema de las transacciones que se vinieron dando a nivel de lo que es el comercio electrónico, el procesamiento de datos. Pero sin embargo, fíjense que en el 2000 surgió también un crash, es decir, hubo un punto de quiebre que previamente, en la década, como digo, de los 90, se habían fortalecido los famosos .com, incluso surgió en la bolsa de valores el Nasdaq, el Blue Chip, donde ahí las empresas tecnológicas eran las que cotizaban en bolsa, y un poco que desplazó a la tradicional, a la que existía en esos momentos. Pero sin embargo las .com en esos momentos también llegaron a su punto final. Hubo una gran depresión. Y ahí fíjense que surgió que la economía del conocimiento, como lo pensaron en esos momentos, la nueva economía, ya iba de la evolución de lo que era la industria antigua, o la manera de ver antiguamente, con la que se basa en el conocimiento. Entonces es ahí que podemos decir que la nueva economía se refiere a lo que es que está basada en el conocimiento. Ahora, ¿en qué se centra? ¿Cuáles son los principios básicos de la economía que se basa en el conocimiento? En primer lugar, se centra en la información y en el propio conocimiento, valga la redundancia, como lo han explicado mis anteriores colegas, donde se habla de la información hay que procesarla para generar el conocimiento. Ahora, esa información y ese conocimiento estaban relacionados directamente con la producción, la productividad y la competitividad. Y de esa manera que hace que las cosas se hagan de manera diferente, generando incluso ventajas competitivas. El otro principio de la economía, de la nueva economía, es que se llegó a un punto tal que se globalizó, se convirtió planetaria. Ya no era una aldea local, sino era una aldea global. Y por otro lado, se usa de manera intensiva el Internet. Genera nuevos negocios, genera nuevos estilos de vida, esta economía o la nueva economía. Luego, acá voy también a mencionar, porque en esa transición de la economía antigua a la nueva economía, entre comillas, era de que hay leyes económicas, como ustedes lo conocen. Entonces el tema era cuál era
el impacto de la nueva economía en las leyes económicas, que muchas veces se proyectan, como dije hace un instante, viene de la época de historia del pensamiento económico. Ahí he citado, o cito, a Shapiro y a Brian, donde ellos dicen que la tecnología cambia, pero las leyes económicas no cambian. Y por otro lado, Brian Arthur, en ese mismo concepto, después del crash del 2000, cuando se cayeron las .com, ya no solamente habla de la ley de rendimientos decrecientes, sino que se habla de la ley de rendimientos crecientes, fundamentalmente basadas en la economía del conocimiento. Como ustedes podrán ver hasta ahora, significa que se han roto paradigmas, significa que han surgido crisis, y ahí nosotros encontramos también a grandes pensadores como Popper, como Lakatos, en la que ellos seguían enfrentándose de qué manera ver la generación del conocimiento, porque para Popper fundamentalmente era que el conocimiento era la acumulación. Pero luego surge Thomas Kuhn también, en su libro Revoluciones Científicas, donde dice el conocimiento no se acumula, sino que el conocimiento son el producto de crisis, es decir, romper paradigmas. Ahora, en esta nueva economía surge que la red de producción económica se da a las empresas y clientes y proveedores con el objetivo único de generar valor. Generar valor fundamentalmente a través de las redes de informáticas que hoy se utiliza con bastante frecuencia. Pero fíjense que ahí también hay otro tema. Ante esta volatilidad y cambios permanentes, surge el desafío precisamente de gestionar ese cambio. Como ya han explicado mis colegas anteriores, hemos entrado, como podríamos llamarle, en una gran tormenta. Y en esa gran tormenta tenemos que ser capaces cómo gestionar ese conocimiento y ese cambio, por supuesto. Dentro de lo que significa la nueva economía, entramos a otra área que tiene que ver con la economía digital. Algunos también le llaman la economía digital inteligente, lo cual fíjense que aquí ya hacemos uso ya de la tecnología dura y pura, digamos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, buscamos la integración que sea perfecta entre las tecnologías de nueva generación, como lo que se incluye la 5G+, porque ahora en nuestro país se está licitando incluso ya la 5G, pero ya existe la 5G+, es decir, una velocidad encima del promedio que hoy estamos teniendo, más la inteligencia artificial y más el Internet de las cosas. Eso es parte de lo que es la nueva economía, que tiene que ver con la economía digital inteligente. Según el estudio del Mundo Inteligente para el 2030, la economía digital va a llegar a valer aproximadamente 18.8 billones de dólares a nivel mundial. Fíjense que allá, no sé si ustedes recordarán, acá Edwin Destre, mi amigo de ese tiempo, recordará, por ejemplo, cuando en la década de inicio de los 2000, 2003, 2004, se hablaba de las megatendencias. Megatendencias, por ejemplo, el tema de las TIC, el tema de la biotecnología, el tema de las ciencias materiales y el tema relacionado con el transporte. Y ahí fíjense que ya se avisoraba la gran cantidad de dinero que movía las TIC, que eran trillones. Y eso hoy estamos viendo que está siguiendo la tendencia que hoy está viendo en este estudio que han hecho. Ahora, no solamente vamos a encontrar y aplicar la hablar de la economía digital por hablar de la economía digital simplemente, sino que lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son esas ventajas competitivas o esas ventajas de la economía digital. En primer lugar, la economía digital sustenta la transformación digital productiva, la inclusión digital financiera y el emprendimiento digital y otras actividades que están inmersas en una matriz productiva que pueda tener un país o una nación o una región o una ciudad. La matriz digital productiva, sin lugar a dudas, va a ayudar a modernizar lo que es la producción. Fíjense que hay una industria que nosotros no le estamos dando mucho esfuerzo, que es la industria del software, y lo cual podríamos llamar incluso la industria de la mente, tal como lo hizo la India en su momento. Y eso hoy debemos de ponerle bastante énfasis
para generar conocimiento, incluso también hacer uso intensivo de las TIC en la industria forestal digital. Muchos me dirán, ¿y cómo así? Por ejemplo, el Perú es un país con bastante recurso minero, es cierto, pero no olvidemos que también somos un país con bastante actitud forestal. Somos un país eminentemente forestal. Y si somos un país eminentemente forestal, además de ser minero, además de tener un rico mar, por supuesto que ahí podemos también hacer uso intensivo de lo que son la tecnología de información y comunicación. Por ejemplo, en los semilleros podemos poner el QR. Por ejemplo, en las plantaciones de los árboles podemos poner a cada uno una geolocalización para saber esas plantas cómo están creciendo y cómo va a ser su crecimiento y cómo está su proceso ya de industrialización. El Perú es un país muy rico en lo que es el tema de cultura, de historia y patrimonio cultural. Tampoco le estamos dando mucho provecho a este tema. Y ahí también surge lo que significa la realidad aumentada y la realidad virtual para poder poner en manos de los jóvenes, de los turistas, lo que es el gran potencial que tiene nuestro país. Pues dicho sea de paso, lo tiene en la costa, la sierra y la selva. Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial y de los drones, fíjense que nos ayuda a constituir, a modernizar nuestra agricultura. Ya veíamos cómo el profesor Mojica nos ha visto que en nuestro país incluso vamos a ser seriamente golpeados por el cambio climático, donde vamos a ver incluso, espero que no ocurra ni hoy, ni pronto, ni nunca, el tema de la hambruna. Entonces ahí tenemos que ir a otro tipo de agricultura. Tenemos que ir a la agricultura de precisión, que además de utilizar el tema relacionado con lo que significa el uso de drones, inteligencia artificial, debemos ir a lo que significa ya el uso de lo que es el Big Data para ver lo que es la inteligencia artificial. Y por supuesto, también automatizar la pesca en la industria minera y lo que es la parte de la manufactura. Eso es alguna de las ventajas que yo veo que tenemos que aplicar en nuestro país, el tema de la economía digital. Pero fíjense que en una economía digital, como en toda economía en general, encuentra un punto crítico de apoyo. Y ese punto crítico de apoyo son los recursos de los datos. Algo que nosotros tampoco le estamos dando bastante peso al uso y la gestión de los datos. Se estima que la economía mundial, a nivel de datos, va a alcanzar 23 billones de dólares en el año 2025. Es decir, aquí nomás, a la vuelta de la esquina, vamos a tener 23 billones de dólares en lo que es el tema de datos. Ahora, pero sin embargo, estos datos no le estamos dando la importancia, y más aún a sabiendas que ya estamos en la economía digital. El primer punto que yo veo, y que acá lo pongo a consideración de ustedes, es el tema de la soberanía de datos. ¿Qué significa soberanía de datos? Soberanía de datos significa que no podemos depender de que otros países manejen nuestros datos, manejen nuestra información. Y es ahí que urge la necesidad de establecer data centers en nuestro país. Solamente Estados Unidos cuenta con 1.200 data centers o centros de datos, lo cuales representa aproximadamente el 40% de la gestión de datos a nivel mundial. Y por eso que hay que evitar convertirse o depender de los datos que nos puedan dar en otros países. Pero no solamente el tema de lo que es la soberanía, sino también la seguridad. Hoy estamos hablando ya de la seguridad, ciberseguridad cuántica. Se habla de qubits, es decir, que más allá de una capacidad para hacer mayor seguro, con mayores, digamos, controles al tema de la ciberseguridad. Y esto es algo que nosotros también debemos de tener en cuenta. Y aquí yo he traído en esta reflexión los datos nacionales, es decir, los datos gubernamentales. Los datos gubernamentales son fundamentales, porque depende de la toma de decisiones, depende de las próximas políticas públicas que se van a implementar. Y eso hay que evitar, porque el impacto también es grande en lo que significa la seguridad nacional, el funcionamiento de nuestra economía, la estabilidad social, la salud y la seguridad pública. Nosotros recientemente hemos pasado por una pandemia en la que había un conflicto de datos que luego se transmitía de una información entre los diversos registros de aquellos que fallecían o estaban infectados por la famosa COVID
Entonces, ahí viene un tema de la seguridad de datos. Y el otro es la economía de datos. Hay que darle el valor real a los datos. Efectivamente, si algo tenemos que reflexionar es de que los datos hoy en nuestro país no están totalmente, ¿qué les digo?, documentados. No tenemos el volumen eficaz congregado y agregado de todo lo que significa la información o datos que tenemos en nuestro país. Y por supuesto, para este caso, tenemos que ir a pensar ya la nueva tecnología que es el iCloud, es decir, la nube. Tenemos que hacer un gobierno electrónico, tenemos que digitalizar información acerca de la población, personas jurídicas, para tomar decisiones en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, lo cual va a repercutir de manera positiva en los ingresos fiscales de nuestro país. Ahora fíjense que acá también le he puesto que en el ámbito de la asistencia social se usa la tecnología Big Data para comprobar la situación económica de la familia de los residentes. Hay mucha información oculta. Hay mucha información oculta que no estamos siendo capaces de captar. Y si no captamos la información real o datos reales, tampoco vamos a tener un diagnóstico y una toma de decisiones. Y ahí repercute muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de la pobreza de las regiones, cuando se habla de lo que es la informalidad. Por supuesto que esos datos o esos análisis no van a tener la información, el detalle realmente de lo que está ocurriendo si esos datos no son captados o generados de manera real. Y por supuesto, hay otro valor social también que los datos influyen en una nueva economía, que tiene que ver con las empresas pequeñas y medianas, que en el Perú son cerca del 99.5%. Este sector emplea el 89.4% de la fuerza laboral del sector privado, y es por eso que también nos ayudaría a saber a ciencia cierta qué está ocurriendo con las pymes, con la pequeña y media empresa, pero siempre y cuando nosotros tengamos el dato real para apoyar con decisiones claves y concretas. Dentro de lo que significa la economía, nueva economía, también está relacionada estrechamente lo que significa la industria 5.0. La industria 5.0 es una mejora de la industria 4.0, donde ya se habla de inteligencia artificial, se habla de Internet de las cosas, se habla de blockchain. Por ejemplo, el blockchain, que significa para ver el tema de la trazabilidad de lo que significan los productos. Por ejemplo, en mi sitio en Jaén nosotros producimos el café. Si nosotros le ponemos el blockchain, ese blockchain y con un QR, tranquilamente cuando llega a Europa o Estados Unidos ya se sabe quién lo cultivó, cómo se abonó, quién lo cosechó, cuándo se sembró. Es decir, toda esa trazabilidad va a ayudar a personalizar lo que es la economía de lo que significa una tendencia y mejorar la productividad y los costos y los ingresos para las familias. Ahora, como dije, es una mejora de la industria 4.0, que algunos que les acabo de dar algunos datos. Fíjense que se centra, ahora ya cambia. Está en línea con lo que ha dicho el profesor Mujica y lo que ha dicho Licinio, en el sentido de que se habla de una relación ya más humana entre lo que es los humanos y las máquinas. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha surgido la industria 5.0 y que busca precisamente esa simbiosis entre los humanos y las máquinas? En primer lugar, el calentamiento global. En segundo lugar, el incremento del desempleo, precisamente por la automatización. Esos son algunos de los detalles que han ocurrido. Y por supuesto, el tercero, que es el agotamiento de los recursos. Por eso, hoy se habla ya de la industria 5.0, que busca precisamente esa simbiosis entre los humanos y las máquinas, y como le dije hace un instante, teniendo en cuenta lo que significa estos tres aspectos: calentamiento global, desempleo incrementado por la automatización, y tercero, el agotamiento de recursos. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la industria 5.0? Es importante porque permite crear una industria manufacturera más sostenible y humana. La preocupación era de que, como dije hace un instante, que se estaban perdiendo empleos precisamente por la automatización. Es decir, que los robots reemplazarían por la automatización a la mano de obra de las personas. Pero hoy ha surgido otro tipo, fíjense. Hemos ido del robot al cobot. Del robot al cobot. ¿Qué significa eso? Significa que estamos yendo de la sustitución a la colaboración entre el humano
y lo que son las personas o los trabajadores. Y es por eso, como dije hace un instante, pone énfasis al elemento humano en el proceso de fabricación. No lo reemplaza, lo complementa. ¿Qué hacen los cobots? Se les asignan simplemente tareas diarias, rutinarias. Y por supuesto, eso también hace que haya mayor personalización, haya hiperpersonalización, que estamos volviendo, fíjense que incluso a las épocas antes de la manufactura en serie, porque ahora se va a convertir una vez más al artesano, es decir, volvemos al artesano que hace a pedidos flexibles, y esto es algo muy importante que nosotros también tenemos que lograr. Y por supuesto, mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores, crea mayor empleo, más satisfactorios y gratificantes, se sienten más a gusto, se hace más humano el proceso de fabricación, y como dije hace un instante, la fabricación es más eficiente y más flexible. Y por otro lado, fíjense que se aprende mucho de la experiencia, es decir, hay mucha fabricación cognitiva, y como dije también hace un instante, la interacción hombre-máquina. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los IVRs, el reconocimiento de voz y de gestos, lo cual mejora la seguridad y la productividad de los trabajadores. Es decir, esa interacción entre hombre y máquina es la que se va a consolidar en la industria 5.0. Y eso va a hacer que mejore la eficiencia, que haya una relación más humana, más interactiva entre los humanos y las máquinas. Otra vez, con una tecnología diseñada para aumentar las capacidades humanas en lugar de sustituirlas. Por eso le decía que el punto 2 era la preocupación de que se iba a producir bastante desempleo, como que se está hoy ya provocando, y eso es un tema que hay que seguir poniendo mayor énfasis. Y eso es la industria 5.0. Fíjense que en el año 95 al 2000, cuando surgían de manera bastante dinámica las nuevas tecnologías, era una guerra incluso entre empresas tecnológicas también. En esos momentos, recuerdo, porque yo lo viví, discúlpenme que lo ponga como ejemplo, en ese entonces yo era gerente de Lucent Technologies, una empresa americana de telecomunicaciones, que competíamos con otras grandes empresas, en la que curiosamente el tema era de que nosotros veníamos del manejo de la voz y nuestros adversarios venían del manejo del dato. Nosotros equivocadamente decíamos que va a ser bien difícil manejar la voz, porque se necesitaban cerca de 7 algoritmos matemáticos, mientras que el manejo del dato era más sencillo, y por lo tanto decíamos que ese era nuestro know-how. Incluso concepto de know-how que tampoco ya se emplea en la nueva economía. Y eso había una diferencia tecnológicamente hablando de 9 meses aproximadamente. 9 meses. Incluso hubieron grandes compras de empresas tecnológicas, pagaban miles de millones de dólares. Es pública la información que les doy. Por ejemplo, Lucent Technologies, para acortar la distancia en lo que significa la tecnología de datos, compró una empresa por 20.000 millones de dólares, a la empresa ASEN, con el objetivo de recortar esa brecha tecnológica. Después compró otras empresas por 5.000 millones de dólares, y luego las expansiones de las empresas de telecomunicaciones. Por ejemplo, aquí en Sudamérica desembarcaron Telefónica, desembarcó América Móviles, en Chile, en Ecuador, en Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil. Las empresas de Telefónicas desembarcaron con grandes compras de las empresas de telecomunicaciones, pero luego también allá en Europa del Este, en Alemania Oriental. Pero fíjense que ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió fue que fue tanta la burbuja que hicieron crecer que al final explotó. Eso con la industria 5.0 se quiere evitar. Se quiere evitar y hacerlo más humano para evitar precisamente que todas estas grandes inversiones que muchas veces se han perdido y ha generado mayor desempleo de la que hoy estamos viendo. Ahora, las tecnologías avanzadas también son parte de la industria 5.0. Como le dije hace un instante,
tiene que ver con la inteligencia artificial, la robótica, hoy conocida como cobot, ya no robots, sino cobots, y luego el Internet de las cosas, también flexibles y adaptables. ¿Qué es lo que nos falta acá en el Perú? Acá en el Perú lo que nos falta en el tema del Internet es consolidar el protocolo IPv6. Hasta hoy nosotros seguimos con el IPv4. Se está dando bastante apoyo, es cierto, algunas empresas tecnológicas lo están implementando, pero falta consolidar lo que significa el IPv6 como una política pública. ¿Y cuál es la diferencia entre un IPv6 y un IPv4? Es la cantidad de direcciones públicas. La cantidad de direcciones públicas en lo que es el IPv6 es infinitas. Y es por eso que eso va a tener una estrecha relación con el Internet de las cosas. Porque vamos a poner una dirección pública a la placa de un auto, vamos a poner una dirección pública a lo que es cualquier artefacto que tenga que ver con el Internet de las cosas. Por eso es urgente que consolidemos el Task Force IPv6 acá en nuestro país. Otra vez se habla de la sostenibilidad que es un tema que tenemos que interiorizarlo, es un tema que debemos de consolidar en nuestra mente y hacerlo de día a día. Sostenibilidad que tiene que darse, porque si no es sostenible, de nada nos va a servir. Y por supuesto, también se habla de lo que es la responsabilidad ambiental, el ESG, ecología, social y gobernanza. Y también se habla de la triple resultado final, que es persona, que es planeta y es ganancia. Fíjense que todo lo que tenemos que ver, y todo eso tiene que ver con la generación de valor, y por supuesto con una responsabilidad medioambiental para evitar lo que hoy está ocurriendo con el calentamiento global. Eso también es parte de la filosofía que tiene la industria 5.0, a diferencia de otras. Ahora, en esta parte, yo lo que me permito darles a ustedes, ponerles en la mesa, es algunas sugerencias para poder adoptar la industria 5.0. Todos debemos empezar por un piloto, no hacer una prueba, y luego ya ir expandiéndolo a las demás áreas de la organización para evitar de que esto se convierta en una anarquía. Y eso siempre se hace como un piloto. Esa es una sugerencia para empezar. El segundo es garantizar la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Los datos hay que cuidarlos con bastante porque es uno de los activos más importantes que tiene una empresa, que tiene un país, y hay que protegerlo de las amenazas cibernéticas, garantizar la privacidad de los datos, muchas veces de los propios empleados, es decir, una seguridad interna, y también de los clientes. A veces se abren ciertas aberturas donde por ahí los hackers pueden entrar y robarnos la información. Y ahora recordaremos que los ciberataques están normales, son orden del día. Hay muchas, acá en nuestro país, incluso recientemente, no sé si ustedes se enteraron, creo que sí, el INGEME, que es una institución pública de nuestro país, fue atacado por unos hackers donde accedieron a donde estaba la base de datos de las concesiones mineras. Eso es gravísimo para nuestro país. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos donde nosotros podemos ver que han habido los famosos ciberataques y por supuesto también la ciberseguridad que tiene que ver con muchas veces con ciertos empleados que existe. No tengo mucha experiencia acá en el Perú, pero sí hay temas de lo que se llama el famoso espionaje industrial. Y por supuesto hay que revisar una evaluación exhaustiva de las operaciones actuales, en donde nosotros queremos realizar identificar áreas que podrían beneficiarse de la integración de las tecnologías y de los procesos 5.0. Entonces, en ese sentido, es algo muy importante que nosotros tenemos que seguir viendo y analizando. Ya me levantaron tarjeta amarilla, así que voy a correr, por favor. Rubén tiene esa mala costumbre. Y otro es el tema relacionado con lo que debemos de hacer, un plan estratégico. Siempre hay que hacer un plan estratégico si realmente nosotros queremos implementar la industria 5.0. Como ustedes podrán haber visto, la gran
digamos, el llamado en muchos casos también la economía del conocimiento, llamado la economía digital, tiene un gran proceso de construcción. Yo incluso me animaría que un modelo económico debería ser el modelo que se sustente en el conocimiento. Hay que generar el conocimiento, y aquí a mí siempre me gusta postular una ecuación que en esta tarde me permito volverla a decir, que es CTI más TIC igual a D. Es decir, ciencia y tecnología más tecnología, información y comunicación igual a desarrollo. Y lo que significa la CTI, la ciencia, la tecnología y la innovación, significa que hay que generar ese conocimiento, y la tecnología, información y comunicación, que nos ayuda a trasladar, a transferir ese conocimiento a las diversas actividades productivas, económicas, sociales y culturales, y por qué no deportivas, igual al desarrollo. Para generar ese conocimiento tenemos que fortalecer el sistema universitario. Ahí debemos recordar a Arquímedes cuando decía: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. En este caso podríamos decir que las universidades son ese punto de apoyo para mover la generación del conocimiento en nuestro país. Generamos ese conocimiento, transferimos ese conocimiento y encontramos el desarrollo. Yo les agradezco muchísimo por haberme invitado, y para terminar mi presentación, hablando de universidades, creo de que es importantísimo invertir en formación y educación de los empleados para garantizar la implementación de la industria 5.0, y de paso para establecer la economía del conocimiento, nos ayude a consolidar un país donde todos podamos vivir en paz. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado.